Hola Fabián, hola a todos. No sé si me escuchan. Fabián, ¿me escuchás? Hola. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Un poco bajo se lo escucho. Veamos ahí. Bueno, esperamos 5 minutos más. Sí, sí, 25 me parece, doctor. Ok. Vamos a habilitar sala 2 porque ya estamos al máximo, así que ya pasó el día. Ok. Bueno, si les parece, vamos comenzando. Buenas noches nuevamente para todos. Vamos a... Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo les va? Espero que esté bien con el Buenas sonido. noches, profe. Buenas noches a todos. Espero que les haya ido muy bien esta mañana en la visita virtual a la legislatura. Ojalá que en algún momento pueda hacerse esa visita personalmente. Creo que es muy importante para los ciudadanos en general y especialmente para quienes nos relacionamos con las leyes y con las instituciones como profesión. Es muy importante tener un conocimiento cercano, lo más cercano posible, al desarrollo, a la vida diaria, a las vicisitudes también que tiene cada institución en el devenir del desarrollo de su gestión. Entonces siempre es una buena idea poder conocer para quienes no tengan la oportunidad personalmente de estar en un lugar así y de dialogar también con los actores directamente involucrados en cada uno de los temas. Así que, bueno, ojalá que hayan disfrutado la visita y, y que alguna vez se pueda hacer personalmente.
Bueno, hasta que se nos una nuestro jefe de cátedra, me pidió él que podamos terminar con los temas que habíamos comenzado en la clase pasada relacionadas con la unidad 8 de la legislatura, específicamente con el tema de la composición de la Cámara y con las inmunidades y el desafuero. La clase anterior tuvimos problemas técnicos, de los cuales yo les pido disculpas. Pudimos hablar acerca de la integración de la Cámara. Para quienes no pudieron tomar ni escuchar el audio, lo resumimos ahora muy brevemente. Nuestra Cámara de Diputados, como todos sabemos, es una Cámara que tiene una composición unicameral. Es una legislatura, perdón, que tiene una composición unicameral. La Cámara está compuesta por 36 diputados que se eligen tomando a cada uno de los departamentos de la provincia, que son 18, como distrito único. O sea, cada departamento elige al número de diputados que le corresponde. Y el número de diputados que le corresponde a cada departamento es un número fijo, fijado por la Convención Constituyente del año 2008, y en donde se determina cuál es la cantidad que le corresponde a cada uno. En una metodología diferente de la que se utilizó desde la primera Constitución de la provincia, en donde el marco referencial respecto de la cantidad de miembros de la Cámara estaba dado en función de la cantidad de población de nuestra provincia. Se dejó de lado para establecer un número fijo de diputados para la Cámara y por cada departamento. Así tenemos que en 12 de los 18 departamentos se elige un solo diputado. En 4 departamentos que son, digamos, medianos en cuanto a la cantidad de población, son los departamentos Rosario Vera Peñalosa, cuya cabecera es Tepes, el departamento Chamical, cuya cabecera es Chamical, el departamento Arauco, cuya cabecera es Aymogasta, y el departamento General Felipe Varela, cuya cabecera es Villa Unión. Esos 4 departamentos eligen 3 diputados cada uno. El departamento Chilecito, cuya capital es Chilecito, elige 4 diputados. Y el departamento Capital, cuya cabecera es la ciudad de La Rioja, elige 8 diputados. Con lo cual hacemos un total de 36. Sabemos que la Cámara se renueva por mitades cada 2 años y se ha establecido una mecánica en la cual coincida, de acuerdo a la cantidad de diputados que tiene cada departamento, la cantidad de departamentos que eligen en cada momento. En esta próxima sucesión, en la próxima renovación, perdón, uno de los departamentos que elige diputados es el departamento Capital. Entonces, cuando se renueva la Cámara, que se renueva por mitades cada 2 años, a diferencia de lo que ocurría en otras ocasiones, quizás, no participan en la elección para diputados provinciales todos los departamentos, sino solamente aquellos departamentos cuyos diputados culminan su mandato. Por ejemplo, el departamento Chilecito, en esta oportunidad, no va a elegir diputados porque ya los eligió a todos juntos en la elección pasada, que fue en el 2019. El departamento Capital sí le toca renovar ahora y renueva a todos. ¿Cómo se eligen aquellos departamentos que eligen solamente un diputado? El que gana la elección es el que accede a la banca. En el caso de los departamentos que eligen más de uno, o sea, los 4 que eligen 3, el departamento Chilecito que elige 4 y el departamento Capital que elige 8, la distribución de las bancas es por el sistema DONT, o sea, por un sistema proporcional. Profe, una pregunta antes que continúe. Sí. La renovación de la Cámara, esa que se hace cada 2 años, ¿es de acuerdo a la discontinuidad que tienen para realizarse las elecciones, ya sea un departamento con relación al otro? ¿Ahí se van renovando o es una reglamentación interna de la Cámara?
a ver, la Cámara se renueva en cuanto a sus integrantes. De los 36, 18 se van cada 2 años. Desde que está vigente la Constitución, se estableció cuáles eran los departamentos que iban a renovar en primer término. Un sistema bastante complejo en realidad, porque se pasó de un número inferior de diputados a un número superior, y bueno, fue un sistema bastante complejo, pero con el correr de los años quedó establecido que una determinada cantidad de departamentos elijan en el periodo que coincide con el periodo del gobernador y de los intendentes, y la otra mitad elige en los términos medios del mandato del gobernador y de los intendentes. En el caso del departamento capital, le toca renovar en elecciones de medio término, o sea, aquellas en las que está en la mitad del mandato el gobernador de turno o los intendentes de turno. Profe, capital, ¿y quién más? Capital, Villa Unión, o sea, el departamento general Pepe Varela, el departamento de los Grandes, el departamento Rosario Vera Peñalosa, también renueva ahora. Y de los departamentos que renuevan uno solo, la verdad es que no recuerdo cuáles son exactamente, pero son la mitad de los departamentos, ¿no? O sea que los diputados no permanecen los 4 años, sino 2 años. No, y eso María, tiene algún... todos los departamentos, todos los diputados permanecen 4 años en sus cargos. Todos. Absolutamente todos. Los únicos que no permanecieron fueron cuando se puso en vigencia la Constitución, aquellos que fueron elegidos al principio y les tocó la renovación en los primeros 2 años. A ver, cuando comienza un sistema, supongamos que largue de 0, ahora, en el 2021, larga todo de 0. Pero hay que renovar por mitades. Por lo tanto, habrá que sortear, por lo general se hace así, cuáles son aquellos que esta primera mitad solamente van a estar 2 años. Pero esos van a ser los únicos en la historia, los únicos en su momento, al principio. A partir de ahí, se hace la rueda, todos están 4 años. Pero se renueva por mitades. Por tanto, supongamos, los que ingresen ahora en el 2021, se irán en el 2025. Pero los que ingresaron en el 2019, se van a ir en el 2023. Y así sucesivamente. Todos duran 4 años en sus funciones. Lo mismo pasa, recuerden, con la Cámara de Diputados a nivel nacional, y lo mismo pasa con el Senado a nivel nacional. Pero con el Senado, recuérdenlo, la división, los senadores duran 6 años en sus cargos. Y el Senado se renueva por tercios cada 2 años. Entonces, cuando comenzó esta distribución, después de la reforma del año 94, la reforma nacional, cuando largó, a partir de la primera elección que se hizo, que fue en el 95, a algunos les tocó, en vez de ser 6 años, a algunos les tocó solamente 2 años, salvo que renovaran, ¿no? Que se elijan de nuevo. A otro tercio les tocó ser 4 años, y al último tercio, eso sí, completaron los 6 años. Pero a partir de ese momento, a partir de que se fue haciendo la rueda, cada uno de los senadores tuvieron 6 años. En el caso de la provincia de La Rioja, en esta oportunidad no elegimos senadores nacionales, porque los elegimos en el año 2017. No sé si lo recuerdan, esa elección. Por lo tanto, la próxima elección para senadores a La Rioja le toca recién en el año 2023. En el caso de los diputados nacionales, la Cámara se renueva por mitades cada 2 años. Entonces la provincia de La Rioja tiene, pero acá hay una diferencia, porque en el caso de los diputados nacionales, la Cámara, o sea, los diputados que le corresponden a cada distrito, en este caso la provincia de La Rioja, recuerden que tiene 5 diputados. Nosotros tenemos 5 diputados, no porque nos dé la cantidad de habitantes,
Esta es una diferencia importante entre la Constitución Nacional y la Constitución de la provincia. La Constitución Nacional determina que tiene que haber un número X de diputados por cada distrito, por cada provincia, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene esa provincia. Pero hay un número mínimo, que es de 5. Entonces, la provincia de La Rioja tiene 5 diputados nacionales, porque es el número mínimo que tiene que tener. Ahora, los 5 diputados nacionales no se renuevan todos al mismo tiempo. Se renuevan por mitades. Como tenemos 5, es 2 y 3. No podría ser 2 y medio y 2 y medio. Es 2 y 3. Entonces, en nuestro caso, en este año se van a elegir 2 diputados nacionales nuevos. Se eligen 3 diputados en coincidencia cuando se elige presidente de la nación. En el año 2019 nosotros elegimos 3 diputados. Este año, y se renovaron, este año vamos a renovar los 2 diputados restantes. No recuerdo quiénes son los diputados que dejan sus bancas, sí los recuerdo, son el diputado Danilo Flores por el PJ, el diputado Julio Sá por Cambiemos. Esos son los 2 diputados que les toca renovar su banca ahora. La diferencia con la provincia, tengo presente, la provincia no establece un número de diputados de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada departamento. Si así fuera, al departamento capital, de los 36 diputados que tiene la Cámara, le corresponderían 19. Porque acá en capital vive más de la mitad de la población que tiene la provincia. En cambio, los que tenemos asignado por el número fijo que asignó el convencional constituyente, es de solamente 8. Y a diferencia también, todos esos diputados se renuevan todos juntos al mismo tiempo. ¿Está? Bueno, otra diferencia que hay que tenerlo presente es con el Consejo Deliberante. Los consejos deliberantes de toda la provincia tienen un número distinto. Ahí sí es de acuerdo a la cantidad de habitantes, pero hay un número fijo, en realidad que lo pone la ley. En el departamento capital tenemos 15 concejales. A diferencia de las cámaras nacionales, tanto el Senado como diputados, y de la legislatura provincial, el Consejo Deliberante no renueva por mitades cada 2 años. En el caso de los concejales, ellos duran los 4 años los mismos que se eligieron al mismo tiempo. Es decir, los concejales que se eligieron en el año 2019, se eligió la totalidad del cuerpo. Y todos ellos van a seguir hasta el año 2023. O sea, los consejos deliberantes no se renuevan por mitades, como sí lo hacen las cámaras de diputados, o por tercios cada 2 años, como lo hace el Senado de la Nación. Parecen... Profe, disculpe, acá la legislatura, ¿cómo se renovaría en el caso de los departamentos que tienen un solo diputado? Bueno, cumplen su mandato de 4 años, terminan su mandato y ahí se elige otro diputado. Ahí está, Roxana nos pone en el chat cuáles son los diputados que están renovando este año. Roxana, si lo podés decir. ¿Cuáles son los departamentos que están renovando este año? Los de 1, ¿no? Sanagasta, Vinchina, Castro Barros y Facundo Quiroga. Esos departamentos, claro, tengan presente esto. Como renueva Capital, y Capital son 8, más 2 departamentos intermedios, que son Rosario Vera y Felipe Varela, con 3 cada uno, allá nos vamos a 14. Por lo tanto, solamente quedan 4 departamentos de 1 que hay que agregar, que fueron Sanagasta, Vinchina, Castro Barros y Facundo Quiroga. ¿Cómo salió esto? Salió por sorteo aquella primera vez, después de la reforma.
En la otra renovación, que es en el año 2023, van a renovar los 18 diputados que entraron en el 2019, ¿sí? Que es una mayor cantidad de departamentos, sobre todo mayor cantidad de departamentos de uno. Recuerden que son 12 departamentos que eligen solamente uno. Bueno, otra de las consecuencias, vi que algunos chicos levantaron la mano por el chat, directamente pidan la palabra, no hay ningún problema, o si quieren preguntar algo. Bueno, les reitero los 4 departamentos que eligen 3 diputados. Son departamentos que son, digamos, intermedios en cuanto a la cantidad de población en nuestra provincia. Nuestra provincia, el departamento más grande es Capital, el segundo es Chilecito, que tiene más o menos 50.000 habitantes, y luego tenemos departamentos intermedios que están alrededor entre los 15.000 aproximadamente, quizá un poquito más de habitantes, que son Chamical, cuya cabecera es Chamical, Rosario Vera Peñalosa, cuya cabecera es Chepes, General Felipe Varela, cuya cabecera es Villa Unión, y el departamento Arauco, cuya cabecera es Aymogasta. Esos son los 4 departamentos. Y en los departamentos, ¿cómo se eligen estos casos? Todos los departamentos que eligen más de uno, ¿cómo se hace la distribución de las bancas? Por el sistema proporcional, o el sistema DONT. En los casos que se elige uno solo, el que gana la elección es el que accede a la banca. Es así de simple. Bueno, acá me dice nuestro querido jefe de cata que está en otra reunión en Baires, que la composición de la legislatura de La Rioja está en el PDF de la clase. Está en otra reunión, está atendiendo lo que estamos haciendo acá. Mire, Monbrun atiende su reunión y después lo recibimos acá. Así que bueno, es muy simple. Lo que sí tenemos que tener en claro, y que lo dijo Alberto en la clase pasada, es el siguiente tema. Esta cuestión de cómo se elige la Cámara provoca algunos inconvenientes. El primer inconveniente es que realmente no hay una proporción entre la cantidad de diputados que le corresponde a cada sector de la política que acceden a la Cámara, con la cantidad de votantes que hay en la provincia de cada uno de esos sectores de la política. El oficialismo, en este caso el Partido Justicialista, está muy sobre representado. A ver, de los 36 diputados que tiene la legislatura, creo que 32 son del oficialismo, o 30, por lo menos. Con lo cual estamos hablando de un porcentaje de un 80% aproximadamente, más o menos, de representación que tiene el Partido Justicialista, que es el partido del gobierno, cuando esa claramente no es el porcentaje de votos que obtiene el justicialismo en una elección. El partido mayoritario, que es el justicialismo, promedio estará en un 45% de los votos. La oposición promedio estará en un 35, 30, supongamos. Pero está claro de que este método de elegir, esta forma de elegir, provoca esta distorsión en la representatividad. Y de hecho, que haya muchos sectores menores de la política, o partidos políticos menores en cuanto a cantidad de votantes, me refiero, que no pueden acceder a la legislatura. Hay casos de departamentos en donde, por ejemplo, la oposición, el radicalismo, nunca pudo llegar a tener un diputado.
Y hay casos, porque además hay que tener en cuenta, esto ya para hilar un poco más fino, que a veces se establece un sistema en donde el justicialismo, que es el partido que mayor cantidad de votantes tiene en la provincia, muchas veces adopta la metodología electoral de dividirse a los efectos de quedarse con la mayoría de las bancas. Eso ha sucedido numerosas veces y es muy probable que suceda, no debería decir esto yo en realidad, pero es muy probable que eso suceda. No estoy de acuerdo con eso, estoy totalmente en contra de que eso pase. Lamentablemente es muy probable que pase en algún departamento de los que eligen diputados, más de uno, este año. Ya dijimos que hay 2 departamentos de los medianos que eligen más de uno, que eligen 3. Rosario de Peñalosa, Chepe y Felipe Varela, Villa Unión. Es muy probable. La lógica indicaría, si uno tiene en cuenta los porcentajes que se obtienen, que supongamos que gane el justicialismo se quedaría con 2 bancas. Y si el radicalismo sale segundo, se quede con la tercera banca. Pero, ¿qué es lo que ocurre en algunas ocasiones? Que el justicialismo, en vez de presentar una lista, presenta 3 listas. Y que con el potencial electoral que tiene, no siempre, pero en algunas ocasiones, se terminan quedando con los tres primeros en la elección, son justicialistas. O la primera lista gana, bueno, eso pasó en Chamical, me dice Roxana, o sea, puede pasar. Lo concreto es que tenemos una Cámara de Diputados por una excesiva sobre-representación del oficialismo. Por supuesto que para el oficialismo eso es algo muy bueno, porque le da una base de sustento político en una Cámara que hace prácticamente lo que el gobierno quiere. Pero está claro que para un ejercicio institucional, democrático, pluriparticipativo, en donde haya posibilidades verdaderamente de que la legislatura ejerza las funciones que le corresponden, entre otras la de controlar la gestión de gobierno, como sería lo saludable, el sistema que hemos creado de la forma republicana de gobierno hace 3 siglos tiende a ese principio, no se pueda concretar lamentablemente. Porque con un Congreso en la Nación o con una legislatura en la provincia absolutamente dominada por el gobierno, está claro que la oposición prácticamente no existe en el sentido de cantidad de votos que tiene, y no puede desarrollar una acción como la que naturalmente correspondería. Y obviamente eso le da pie a cualquier oficialismo que cuente con estas inmensas, abrumadoras mayorías, a hacer prácticamente lo que se le ocurra, con todo lo que eso implica. Bueno, creo que quedó claro el tema de la composición de la Cámara. No sé si hubiera alguna duda. Sí, claro, la sobrerepresentación se da obviamente por el sistema que se ha adoptado. Está claro de que, a ver, la otra vez hablaba también nuestro titular de cátedra sobre cuál sería el mejor sistema, porque hay diversas provincias que tienen diferentes sistemas. Las provincias que tenemos una sola Cámara. Yo creo particularmente que un sistema como el que tiene la provincia de San Juan, en donde la mitad tiene una sola Cámara, pero la mitad de los miembros de esa Cámara se eligen un diputado por cada departamento, y la otra mitad se elige tomando a la provincia, en una sábana, tomando a la provincia como distrito único. Es un sistema que tiene sus pros y sus contras, porque, por ejemplo, en una provincia que está tan desfasada en cuanto a la cantidad, en cuanto a la distribución de su población, hay un departamento que queda muy desfasado en cuanto a la representación, que es el departamento capital. Pero bueno, no se puede tener todas las cosas y hacer todo en un esquema ideal, como sería qué sé yo, a lo que tenderíamos. Se hace lo que se puede. El sistema tiene sus imperfecciones y son, creo yo, las que hemos
nombrado y las que desde la cátedra sostenemos. Bueno, vamos a pasar entonces a otro tema, que es el tema de las inmunidades que tienen los legisladores. Al igual que lo que ocurre con los legisladores nacionales, nuestros legisladores provinciales y también los legisladores provinciales, no los concejales, tienen un esquema de inmunidades, que son las que tradicionalmente se han instituido desde hace largo tiempo, que son fundamentalmente la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto. Ahora bien, tengamos en cuenta un principio que es fundamental sobre este tema de las inmunidades, que es un tema a veces no muy bien visto y sobre todo no muy bien entendido. Las inmunidades de las que gozan los miembros de los parlamentos no son privilegios personales instituidos en favor de los parlamentarios, sino que son garantías instituidas en favor del cuerpo al cual pertenecen para asegurar el funcionamiento del mismo y para garantizar el respeto, el decoro de cada una de esas instituciones. Cuando se estableció el esquema de las inmunidades, lo fue en función de, o con miras de, no proteger en lo personal a un diputado, a un senador, a un legislador, sino proteger y garantizar el funcionamiento del cuerpo al cual pertenece. Este es un tema que siempre lo tenemos que tener presente, y sobre todo cuando veamos cuándo cede el tema de los fueros o de esa inmunidad, porque lo que se tiene que tener en cuenta no es el interés personal del legislador involucrado, sino el interés del cuerpo en general. Nuestra Constitución establece entonces tanto la inmunidad de opinión como la inmunidad de arresto. Los miembros de la Cámara, dice el artículo 93, no pueden ser acusados ni interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o los votos que emitan en el desempeño de su mandato. Esta inmunidad de opinión le da a los legisladores la posibilidad de expresar sus ideas, su pensamiento, los criterios, opiniones que tengan acerca de el gobierno, de la situación de la sociedad, del desempeño de las instituciones, de la manera más libre que se pueda, que corresponda, mejor dicho, dentro de lo que se refiere al ejercicio de su calidad de legislador. Siempre va a estar protegido y nadie puede ni acusarlo judicialmente, ni interrogarlo judicialmente, ni molestarlo. Eso de molestarlo es una cosa bastante difusa y poco clara, qué significa molestar o qué alcances tiene eso. Pero está claro de que el propósito y el objetivo es que el legislador no se sienta nunca amedrentado de qué es lo que me puede llegar a pasar si yo expreso mi opinión como representante del pueblo en la legislatura, pero no solamente en la legislatura, en cualquier momento, pero no es que vaya a poder opinar libremente o graciosamente sobre cualquier tema y que voy a estar recurriendo a la inmunidad por eso. O sea, a ver, por ejemplo, yo no puedo hablar mal de una persona determinada, por poner un ejemplo, de un caso o de una cuestión o haciendo referencia a un tema que no tiene nada que ver con lo que me corresponde en mi calidad de legislador. ¿Se entiende? Yo siempre voy a estar protegido, si soy legislador, en cuanto a la opinión que emita o en cuanto al voto que yo emita en mi calidad de legislador, o una opinión que dé ante la prensa o en un programa de televisión
o en la calle, o donde sea, pero siempre y cuando se refiera lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo, la posición que estoy exponiendo, en tanto y en cuanto yo estoy hablando sobre temas que hacen a mi tarea como legislador. Que por supuesto es un abanico muy amplio, pero está claro que hay temas, por ejemplo, yo no me puedo largar a opinar sobre la vida privada de una persona, supongamos, criticándola o lo que sea, cuando es un ámbito que no tiene nada que ver con la función pública que desempeña. Y en ese caso no tengo inmunidad de opinión. Sí la tengo, y sí la ley, la Constitución me protege, cuando yo ejerzo en mi función de legislador, la facultad que tengo de opinar, de decir, de pedir una investigación, de expresar mi criterio y mi opinión sobre lo que sea, de lo que hace a mi función de legislador. Está claro esto, ¿verdad? ¿Aún fuera de la Cámara, profe? Aún fuera de la Cámara, aún fuera de la Cámara, en cualquier momento, en cualquier lugar, yo puedo expresarme como tal en una entrevista de radio, en donde sea, en la calle, en donde sea. No es necesario que sea solamente dentro del recinto, en la sesión, digamos. No, puede ser en cualquier lugar, pero siempre que esté relacionado con la temática que me corresponde en mi calidad de legislador. No con la temática, porque pueden ser 1.000 millones de temas distintos, sino que se refiera, o sea, que yo esté actuando como legislador. Esa es la inmunidad de opinión. Y la otra inmunidad es la inmunidad de arresto. Antes de pasar a la inmunidad de arresto, vamos a ver qué pasa cuando un legislador siente que su inmunidad de opinión queda, digamos, está en peligro, o que de algún modo no se ha respetado esa inmunidad de opinión, de criterio, que está garantizada por la Constitución. El diputado puede apelar al cuerpo, a la Cámara, para decirles, miren, yo me siento ofendido o me siento amedrentado o me siento subyugado porque tal persona, tal institución o de tal manera siento que se afecta mi inmunidad de opinión. La libertad que yo tengo garantizada para expresarme de acuerdo a lo que mi leal saber y entender me indiquen, cumpliendo mi función de legislador. ¿Qué pasa entonces? Presenta ante la Cámara esta situación y la Cámara se va a expresar al respecto. Cualquier agravio, dice la Constitución, pero no solamente un agravio en el sentido de que alguien hable mal del diputado, sino que lo ofenda, lo amenace, de algún modo esté quebrantando esta libertad absoluta que tiene el legislador de expresar su opinión. Cuando esto ocurre, la Cámara entiende que es una ofensa para la Cámara, no para el legislador. Se entiende que es una ofensa para el cuerpo en general. Se está agravando, se está resquebrajando, se está amenazando el funcionamiento, el decoro, el libre albedrío, la institucionalidad de la Cámara, no del legislador solamente. Entonces se presenta lo que se denomina una cuestión de privilegio. La Cámara vota, por lo general, si realmente esto se produjo, y la Cámara tiene la facultad de imponer sanciones a aquella persona o a aquella institución o a aquel medio de comunicación, o lo que sea, que produjo la ofensa, no ya contra el legislador, sino contra la Cámara. Ese es el marco de protección que tiene el legislador cuando se siente. Puede ser un legislador o un grupo de legisladores, obviamente, pero el tema es que la Cámara lo toma como si fuera para toda la Cámara. Y todos los cuerpos legislativos tienen exactamente el mismo procedimiento. Lo que se presenta se denominan las cuestiones de privilegio. Y no es un privilegio,
ya dijimos que son las inmunidades. No son privilegios, sino garantías de funcionamiento. Profesor, buenas noches. ¿Sí? ¿Cuáles serían las sanciones que No, establecería? por lo general son apercibimientos, son multas y no pasa más de eso, ¿no? No he visto nunca que se haya establecido algún otro esquema más severo. La Cámara, el reglamento interno de la Cámara prevé la sanción de un arresto de hasta 15 días, que lo tiene que cumplir el Ejecutivo, obviamente, o sea, el Ejecutivo tiene que hacer cumplir esa sanción, pero yo no he visto que se haya llegado nunca a esas instancias. Sí, a la de emitir declaraciones, apercibimientos por lo general son como una sanción, digamos, moral que la Cámara le establece a la persona que ha ofendido a un legislador y por lo tanto a todo el cuerpo. No ha pasado más de eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la otra inmunidad es la inmunidad de arresto. Ningún miembro de la Cámara puede ser arrestado por ninguna razón desde el momento en que es elegido hasta el momento del cese de sus funciones. Salvo que sea sorprendido en flagrante ejecución de un hecho ilícito, doloso, que tenga pena privativa de la libertad. El principio es de que ningún legislador puede ser arrestado. Ninguno. Salvo que sea sorprendido infraganti en el momento de que está ejecutando un hecho que tiene que ser un delito, un hecho ilícito, un delito, que ese delito, que el modo de comisión, ya sabemos que, me imagino que ya han cursado Derecho Penal, puede ser culpa o puede ser con dolo. La Constitución exige expresamente el dolo, o sea, la intencionalidad y la conciencia del acto que se está llevando adelante, y que ese ilícito que esté cometiendo merezca pena privativa de la libertad. O sea, tiene que ser un hecho grave. Ahora bien, cuando eso ocurra, el diputado está preso. El juez de la causa tiene inmediatamente que poner en conocimiento a la Cámara de que un diputado está preso, con un informe sumario, un informe sucinto, de por qué está preso. Ahí la Cámara tiene que decidir. ¿Qué pasa en esos casos? Puede pasar, uno, que la Cámara no diga nada dentro de los 10 días. Tiene 10 días la Cámara para expedirse. Si dentro de los 10 días de que el juez le envió la información, si dentro de esos 10 días la Cámara no dice nada, la Constitución entiende de que la Cámara tácitamente le está allanando los fueros. O sea, le está diciendo al juez, se lo dejo librado, disponga usted de la persona del legislador, de acuerdo a lo que corresponda a las leyes del proceso. Ahora, la Cámara, por lo general, cuando este tipo de situaciones ocurre, las cámaras sí se pronuncian. Tiene dos posibilidades la Cámara en ese caso. Puede allanar el fuero, que significa dejarle de lado, sacarle, quitarle la inmunidad de arresto. Allanar el fuero. Y decirle al juez, se lo dejo librado, ya decirle expresamente, no tácitamente, como era la situación anterior, que en 10 días la Cámara no diga nada. Seguramente si una situación así se produce, aunque no haya sesiones previstas para los próximos 10 días, la Cámara va a tener que convocarse para tratar el tema.
Y ahí tiene dos posibilidades. O allanar el fuero, es decir, decirle al juez, este diputado deja de tener la inmunidad de arresto, para lo cual necesita el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. O puede decirle, mire señor juez, no le allanamos el fuero, no le quitamos la inmunidad de arresto. Si esto es la decisión de la Cámara, inmediatamente el juez lo tiene que dejar en libertad. Para esto, para tomar esta decisión, la Constitución le plantea una exigencia menor a la Cámara. Le dice, para esto hace falta el voto de la mayoría absoluta de los presentes en la sesión. Claramente no es lo mismo decir la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros que la mayoría absoluta de los presentes. La Constitución siempre tiende a establecer un esquema protector del legislador, que no es del legislador, es de la Cámara, lo reiteramos. Yo no recuerdo, de los últimos años al menos, algún caso, no sé, quizás hay algún otro más memorioso en la cátedra, pero yo no recuerdo que se haya producido en la provincia de Rioja algún caso de algún legislador que haya sido detenido por flagrante delito y que haya tenido la Cámara que tomar este tipo de decisiones. Seguramente los hubo, yo no me estoy acordando, pero sí me acuerdo de otro caso que fue diferente, que vamos a comentar enseguida, pero no de un caso específico como este. Pero bueno, está claro que una cosa es la inmunidad de opinión, cómo funciona el sistema en caso de que sea quebrantada esa inmunidad de opinión, y otra cosa es la inmunidad de arresto y cómo funciona en este caso. La inmunidad de arresto no funciona cuando el legislador es sorprendido en el momento mismo de la ejecución de un hecho ilícito, doloso, con la intención y con la conciencia que está haciendo, que merezca pena privativa de libertad, o sea, un hecho grave. Profe, disculpe, Sí. no es un diputado, es un concejal, creo que es del departamento Chilecito, para poner un ejemplo, ¿no? Que fue, digamos, detenido por alcoholemia, iba en un vehículo oficial y, digamos, la Cámara, la legislatura lo destituyó. O sea, acá en La Rioja, digamos, como para no se da mucho eso tampoco, o sea, también fue como algo novedoso. Claro, hay antecedentes de desafuero, que lo vamos a ver enseguida. En ese caso, el que debe haber actuado es el Consejo Deliberante del propio departamento Chilecito, ¿no? Casos de Sí, concejales sí, Sí, la misma legislatura lo destituye. claro, Consejo Deliberante, perdón, sí. claro. Bueno, en el caso del Consejo Deliberante de Capital sí hubo varios casos, aunque no por estos temas que estamos hablando, sino por otras razones que ya vamos a estudiar, pero no por el caso de flagrante delito. Yo no recuerdo casos específicos de este tema, ¿no? Que se haya... No lo recuerdo. Pero recuerden que de lo que estamos hablando simplemente es de la inmunidad de arresto. Y que para el caso de que la Cámara le diga, le allane los fueros, o sea, le quite la inmunidad de arresto, la única consecuencia que esto tiene es de que el juez lo puede seguir teniendo preso. Punto. Nada más que eso. Al revés, si la Cámara no le allana los fueros, el juez lo tiene que liberar inmediatamente. Difícilmente esto ocurriría si un legislador lo sorprenden, supongamos, en un homicidio, no sé, o en algún robo eh, agravado o algo por el estilo. Yo creo que difícilmente la Cámara podría retener los fueros, ¿no? Creo que lo dejaría librado inmediatamente a la justicia que corresponde. Yo no creo que ocurriera una cosa así, pero bueno, uno nunca sabe. Bueno, sí,
Y tiene que ver si le allana o no la cámara. A ver, hay otra situación que se da para los casos de legisladores que cometen hechos ilícitos, pero no son sorprendidos en el momento de la ejecución del hecho, porque eso puede ser otra situación. De hecho, la gran mayoría de los delitos, ustedes lo van a ver, sobre todo si ejercen en el ámbito del derecho penal, la inmensa mayoría de los delitos no se da que la policía lo sorprenda al ejecutor del hecho en el mismo momento de que está ocurriendo, ¿no? Algunos casos sí, pero son los menos, sobre todo el caso de robo, por ejemplo. Pero en la inmensa mayoría de los hechos esto casi nunca ocurre. Sí puede pasar que una persona sea denunciada, o sea, que un legislador sea denunciado de haber cometido un ilícito. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es el procedimiento ahí? Es otro tipo de procedimiento que la Constitución regula también, el artículo 94, cuando dice que cuando se deduzca acusación ante la justicia contra un diputado, el juez tiene que dar cuenta a la Cámara, tiene que informarle a la Cámara, mire, tal diputado, tal miembro de su cuerpo, ha sido acusado, o hay una denuncia en contra de él, por X hecho delictivo. La Cámara, en esos casos, puede adoptar la decisión de desaforarlo. ¿Qué significa? Suspenderlo en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. En ese caso, necesita el voto de 2/3 de la totalidad de sus miembros. Fíjese que es un caso distinto del anterior. En este caso, al legislador no se lo sorprende infragante en el momento que está cometiendo el delito. Acá hay una denuncia contra el legislador, formulada por cualquier ciudadano. Profe, O por la ya toca este tema de las denuncias. ¿Usted qué opina sobre el tema de la ficha limpia, que Mendoza ya la aplicó? Porque para mí está bueno. Perdón, de la ficha Que limpia. pidan eso. Claro, que acá también la trataron, pero que acá en la provincia también es como que es un proyecto, más que no tengo entendido. Se llegó a profundidad del tema. Sé que Mendoza la aplica, para mí está bueno porque desde mi punto de vista, pedir ficha limpia, aprovechando que se tocó el tema de estos que son denunciados. Bueno, a ver. Porque tener gente que acceda a la Cámara, no teniendo una ficha limpia, tampoco. Hoy precisamente lo iba a consultar hoy cuando escuchaba a Florencia López a preguntarle qué opinaba ella, porque está bueno, es un tema interesante. A ver, uno de los requisitos generales para todo cargo de accesibilidad mediante el voto popular, de acuerdo a nuestro sistema electoral, se exige un registro de antecedentes en limpio, ¿no? Ahora, si implicaría para los diputados específicamente una serie de requisitos más específicos de que se propone, bueno, habría que discutirlo, obviamente, y verlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay temas que son difíciles de abordar dependiendo de la óptica de la que se tome. Pero quienes vamos a ser abogados, quienes somos abogados, tenemos que tener presente esto. Una persona es culpable cuando hay una sentencia firme que así lo acredita. Cada vez le iba a decir al principio de Es un problema, profe, que acá en esta provincia, primero para que tengan antecedentes ya es un tema, ¿saben? O sea, para que la justicia actúe, ahí me parece que hay que poner primero el acento, que la justicia realmente actúe, que los antecedentes realmente existan y que se creen las causas como corresponden. Bueno, estamos hablando del ser, no del deber ser.
Bueno, a ver, Doctor, disculpe, y en la mayoría de los casos las mismas cámaras protegen a los mismos diputados, senadores, y crean problemas. No quiero entrar en conflicto, pero lo que pasó con el caso de Menem, que tuvo muchos años y fue al último sobreseído. claro, hay casos en que los cuerpos legislativos no otorgan esta habilitación, digamos, para la justicia, como la que estamos hablando acá, para que se lleven adelante los procesos, ¿no? Y esas son decisiones políticas que les corresponden a las cámaras. En los casos, los más antes, creo, de los últimos años, han sido los casos del Senado, específicamente en las causas vinculadas con la actual vicepresidenta de la Nación. Menos aún ahora que es la titular del cuerpo. Pero bueno, acá ya entran en juego también muchas definiciones o opiniones en donde seguramente la subjetividad de cada uno entra en juego, y yo particularmente quiero mantener que quiero mantener mis opiniones respecto al margen para preservar margen. lo que me corresponde en la cátedra, ¿no? Pero yo creo que cada uno tiene su opinión, y claramente hay situaciones en No, donde... River y Boca, Se meten River y Boca, si no, ¿Cómo? Sí, yo más que nada toqué el tema porque quería saber qué le parecía a usted con el tema de la fecha limpia, si usted lo cree conveniente, atacaría cierto, no sé, No, yo cierta creo manera. yo creo que la mayor cantidad posible de elementos que puedan no solamente demostrar, por llamarlo de alguna manera, partiendo siempre de que el principio constitucional que nos ampara a todos es el principio de la inocencia. Pero la mayor cantidad de aspectos posibles que puedan demostrar no solamente la capacidad, sino la integridad de un aspirante a un cargo de representación popular, siempre van a ser bienvenidas. Perdón que me meto un segundito, Alberto. Buenas noches. Buenas noches. Estoy con una reunión del Consejo de la Magistratura Nacional, pero escuché que estaban hablando de este tema y yo tengo cierta preocupación. ¿Cuál es el sentido último? Se estudia a veces en historia del derecho constitucional de las inmunidades parlamentarias. Básicamente garantizarle a los legisladores que no son del gobierno que puedan ejercer sus tareas con libertad, con independencia, con autonomía y no sometidos a la amenaza permanente de cualquier cosa. Más de una vez hemos comentado acá el peligro que significa si el kirchnerismo obtiene mayoría en la Cámara de Diputados, perder, digamos, que se consagre el monopolio de la acción penal en manos de una figura de tipo partidario, de un leal a un sector político, que puede ser el 30, el 35, el 40%, pero que se queda con el monopolio de la acción penal. Aquí en Mendoza, impedirle a una ciudadana o a un ciudadano ser candidato si no tiene una condena penal firme, a mí en lo personal me parece, como decía recién Alberto, que el principio de inocencia debería prevalecer sobre cualquier otra especulación. Es cierto que puede haber gente que tiene 2, 3, 4, 5 causas que no se tratan nunca, que no se ventilan nunca, pero también es cierto que uno puede quedar expuesto, como ha pasado en provincias y a nivel nacional. No se olviden nunca de los casos Bussi y Patti, donde la Corte Nacional, con prudencia, con sabiduría, con un criterio razonable de justicia, dijo: lo que las cámaras tienen que evaluar es las calidades objetivas para el cargo. Y todas las leyes electorales y muchísimas constituciones puntualmente dicen que si tenés una condena penal no podés ser candidato o candidata. Entonces a mí me parece
más allá del impacto mediático, más allá de lo bien que suena, yo tengo mis dudas de la real utilidad de la ficha limpia. Creo que no sé si realmente va a ser útil para mejorar mucho la calidad de los representantes. Pero es una materia, como se ha dicho tantas veces, y hoy mismo un poquito he estado escuchando, es tan opinable todo. Es tan opinable todo que en realidad no parece, digamos, si tenés una condena, pero si te inventan una denuncia para freírte una banca que podés ganar o ganaste, a mí me parece que es lo más antidemocrático que se puede conseguir. Y normalmente, ¿quiénes son los que juzgan a sus pares? Las mayorías. ¿Te conviene que entre o no te conviene que entre? ¿Podemos impedirle entrar o no podemos? Bueno, estos son los temas que se debatieron oportunamente en Mendoza y finalmente prevaleció la opinión de sacar la ley. Yo no la he estudiado a fondo. Me pidieron una opinión cuando recién se presentó hace un año y les dije esto, igual que ciertos proyectos de ley que están corriendo ahora para convertir en delito nacional o en falta contravencional provincial la difusión de información falsas en un mundo donde vivimos sometidos a una circulación permanente de todo tipo de información de toda clase. Ponerse a ver si vos difundiste una información falsa y mandarte a la cárcel por eso, me parece que es realmente no entender la sociedad líquida y la sociedad plural y la sociedad tecnotrónica que estamos viviendo, ¿no? Es tratar de agarrar, digamos, con lo que yo frenaba una carreta, quiero frenar un avión, es una cosa por el estilo. Así poco expediente va a tener ese juez. Bueno, pero es que nadie sabe. A ver, yo no chequeo muchas de las informaciones que circularizo por Facebook. Mi muro de Facebook es absolutamente plural, me dicen de todo, buenos amigos y otros que no son tan buenos, y sin embargo, no sé a veces si toda la información que yo estoy difundiendo o no es realmente verídica en términos de lo que se podría acreditar o no en un juicio penal, digamos. Los otros días un amigo mío me decía, no hay ninguna foto de Perón firmando un decreto creando la AAA. No, es cierto, pero hay no menos de 20 libros de historia que hablan del tema. No menos de 20 libros, y ahí están, en ese debate, quedaron más o menos mencionados. Así que en realidad son todos temas que hacen a la sociedad compleja que nos toca vivir y que lo que reclamarían en principio sería sensatez en los debates, pero no hay tanta sensatez en los debates porque hablamos la primera clase sobre lo que pasa con los partidos políticos y los roles de oficialismo y oposición. Digamos, lo que hacen las oposiciones en las provincias argentinas es igual, sean radicales o peronistas. Y lo que hacen los oficialismos en las provincias argentinas es igual, sean radicales o peronistas. Es decir, nos quejamos, por ejemplo, de que alguien quiera ampliar la Corte, pero bueno, Cornejo quiso ampliar la Corte en Mendoza, Morales amplió la Corte en Jujuy. Entonces, esta es la cuestión que está en el fondo de los debates. El problema de la irrepresentatividad de la partidocracia convertida en una especie de oligarquía que disputa el poder casi a espaldas de las verdaderas necesidades de los colectivos sociales. Y nosotros, bueno, tenemos que enseñar lo que dice la Constitución y tenemos la suerte de poder acompañarlos a ustedes enseñando lo que dice la Constitución y lo que la experiencia ha ido practicando. Pero el resto es una cuestión de juicio personal de cada uno que, según sus pertenencias, según sus adscripciones partidarias y según sus valoraciones, tendrá una percepción u otra, ¿no?
cierro acá mi larguísima interrupción, perdón Alberto, te dejo seguir tranquilo. Bueno, gracias. Profe, Tocayo. disculpe, pero si en una sociedad donde se habla de ciberpatrullaje, donde se habla de poner, digamos, una comisión para que investigue o analice lo que un periodista dice, o sea, no se condice o sea, es como que los legisladores de alguna manera tienen inmunidades, tienen fueros, tienen, como le quieren llamar, pero o sea, el gobierno es como que de alguna manera pone el acento en lo que dice la sociedad, en lo que dice el periodismo, en lo que dice, pero no en ellos. O sea, ellos, es como que de alguna manera la sociedad que vemos, ellos sí pueden decir o pueden hacer y no están, digamos, no reciben ningún tipo de sanción, no reciben ningún tipo de nada. Perdón, me meto solamente para ser muy breve en esto. Yo creo que la libertad de opinión y la inmunidad de opinión de los legisladores es tal vez el derecho más sagrado que le queda a la democracia, aún cuando la Corte ha tenido que pronunciarse en casos en los cuales el buen nombre y honor de una persona podía haberse comprometido. Pero yo que fui 8 años legislador como senador y 4 años como concejal, jamás en mi vida recibí una denuncia de nadie por injurias o calumnias, pero realmente reconozco que en muchos casos teníamos que hacer denuncias para las cuales no teníamos, íbamos a la justicia, por supuesto, pidiéndole a la justicia que lo investigara, pero de ahí a que pasara algo, alguna vez remotamente pasó algo. Entonces, la inmunidad de opinión, para mí, es la más importante de todas. Por supuesto, la de arresto, bueno, te agarran cometiendo un delito, se informa rápidamente a la Cámara y la Cámara toma la decisión. La de proceso, a esta altura del partido, no se justifica casi de ninguna manera, sobre todo cuando existe, como les explicaba Alberto, la posibilidad de un desafuero, digamos, parcial. Decir, bueno, la persona sigue siendo miembro del cuerpo, pero puede ser investigada por la justicia en este tema, porque hemos tenido abusos. Yo me acuerdo de legisladores de Mendoza que no pagaban el alquiler del departamento que alquilaban, y cuando les hacían una acción de desalojo, metían la inmunidad de proceso para evadirla. Es decir, abusos y excesos vamos a encontrar siempre. Entonces la de proceso se ha flexibilizado mucho. La de arresto, claro, hay que informar rápidamente y que el juez y que la Cámara decida. Y la de opinión, en lo personal, creo que es la que te garantiza la independencia para funcionar como un legislador que no esté amenazado o que pueda advertir de circunstancias o de cosas que puedan pasar y que de otra manera, si no tenés que la prueba de la foto, de la grabación, de la filmación, no podrías hacerlo. Así que el tema, de nuevo, es como discutible, pero no quiero interrumpir más, Alberto, porque quiero que termines tranquilo, porque sé que en algún momento nos vas a tener que dejar. Así que, Alberto, seguí tranquilo con tu clase y yo voy a entrar alrededor de las 9:15 por ahí. Bueno, muchas gracias. Indudablemente lo vamos a ver inmediatamente, aquello que sea referencia a Alberto, y el otro Alberto, respecto de situaciones que se dan en la realidad. Por ejemplo, el de denuncias fabricadas para perjudicar, han sido casos muy palpables. Creo que todos nos vamos a acordar enseguida cuando toquemos un tema que se dio hace poco tiempo. El último tema que nos corresponde es aquel que hace referencia a las facultades disciplinarias que tiene la Cámara, que está en el artículo 95 de la Constitución, y que hace referencia justamente a la potestad que tiene el cuerpo de sancionar a sus propios integrantes. Esa sanción puede ser la sanción de corrección, meramente, o puede ser una sanción mucho más grave, que es la de excluir de su seno.
a alguno de sus miembros. Siempre para cada caso, aun cuando sea una sanción menor, se necesita un porcentaje de 2/3 de la totalidad de los miembros de la Cámara. Ahora, la sanción puede ser de dos tintes o dos tipos de sanciones, pero también son diferentes los motivos que las provocan. La sanción puede ser o una mera corrección disciplinaria. En algunos casos establece el reglamento interno, puede llegar hasta una suspensión de hasta 15 días en el ejercicio de sus funciones, ya sea por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o por ausentismo notorio e injustificado. Ese ausentismo notorio e injustificado puede ser, y así lo establece el reglamento interno de la Cámara, no solamente a la sesión en sí misma, sino también al trabajo muy importante que pocas veces se le presta atención desde la ciudadanía o desde la prensa o desde la discusión política, al trabajo más importante, más rico, más jugoso en realidad que tiene todo trabajo legislativo, que es el trabajo en las comisiones. Como ustedes sabrán, todos los cuerpos legislativos tienen comisiones en diferentes temáticas que hacen a la vida institucional, y un diputado, por lo general, pertenece a no menos de 3, 4, 5, capaz que un poco más a veces, comisiones diferentes. Y los diputados tienen la obligación de asistir no solamente a las sesiones, a las sesiones de la Cámara, sino también a las reuniones de las comisiones. Entonces, la falta notoria e injustificada, que tenga muchas faltas, tanto a la una como a la otra, puede provocar esta sanción correctiva que le impone la Cámara, el cuerpo. La otra causal es, como lo dice la propia Constitución, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. A ver, estos desórdenes de conducta pueden ser no solamente dentro de la legislatura, digamos, sino en cualquier ámbito de la vida del legislador, pero no ser de tanta envergadura como para provocar la otra sanción, que es mucho más grave todavía. Bueno, entonces, la Cámara tiene facultades disciplinarias, puede sancionar internamente a cualquiera de sus miembros. Para eso necesita el voto de al menos 2/3 de la totalidad de sus miembros, y las sanciones pueden ser de dos clases. O la sanción correctiva, meramente, un llamado de atención, un apercibimiento, una suspensión de hasta 15 días. Los dos motivos son desorden de conducta, se estuvo portando mal el señor legislador, o ausencia notoria e injustificada, sea de la sesión de la Cámara o de las reuniones de las comisiones. La otra sanción es mucho más grave. Puede llegar hasta excluirlo de su seno. Puede sacarlo, puede correrlo. ¿Y cuáles son las razones por las cuales puede hacerlo? Lo establece la Constitución. Inhabilidad física, psíquica o moral o legal sobreviniente a su incorporación, después de su incorporación. La inhabilidad física, que una persona notablemente no esté en condiciones, por ejemplo, por enfermedad, ya de asistir a la Cámara. Muy difícilmente una Cámara pueda llegar a ser un cuerpo legislativo de cualquier lugar del mundo, una cosa así. Pero puede darse el caso. Indudablemente la Cámara está habilitada diciendo, bueno, esta persona no va a venir más, su inhabilidad física le impide ejercer su tarea representativa, entonces, bueno, tendremos que hacer esto. La psíquica, bueno, también es una enfermedad seguramente casi en las mismas condiciones que la anterior. Pero la moral o legal
bueno, la legal, si hay una sanción establecida supongamos, en algún juicio diferente o una causa que tuvo en otra provincia o algo, una situación que le impide, por ejemplo, un tema que está muy en boga últimamente y que los cuerpos legislativos lo han adoptado en algunos casos con un sano criterio desde mi punto de vista, es para los casos que las personas han tenido no una inhabilidad legal, pero sí una sanción legal, que no es pena privativa de la libertad. Por ejemplo, se han dado los casos de incumplimientos en los deberes alimentarios, ¿no? Que yo creo que es un tema que lamentablemente tiene bastantes casos que se han dado, y yo creo que es un claro ejemplo en donde está, desde mi punto de vista, que es una opinión personal, bien puesta esa sanción, creo yo, ¿no? Porque es un caso, por más que no tenga pena privativa de libertad ni nada por el estilo. El tema está, y lo que es muy discutible, es el tema de la inhabilidad moral, ¿no? Que alguien tenga una inhabilidad moral. A ver, digamos, ¿quién puede tirar la primera piedra en estos temas? Es siempre discutible y siempre está en el borde de lo que corresponde verdaderamente o no, de lo que es justo verdaderamente o no. Pero acá está otro tema que es importante en la institución. Esa inhabilidad, lo legal, tiene que ser sobreviniente a la acción. O sea, tiene que haberse producido luego de que la persona ya está siendo parte de la Cámara. El ejemplo de lo que hablaba hace un rato Alberto, de que muchas veces con esta tiranía de las mayorías, que en nuestro caso de la legislatura provincial por la conformación, situaciones verdaderamente, desde nuestro punto de vista, injusto. No puedo abstraerme de la subjetividad y de la unión política, porque nos ha tocado como espacio político, en un caso que los capital capaz recuerdan hace poco tiempo, un territorio en donde era absolutamente notorio la injusticia y esta aplicación de metodologías claramente ajenas al sentido común, a la razonabilidad, que fue el caso en la 19 de la exclusión, o mejor dicho, de no permitirle ingresar a la Cámara al diputado Felipe Álvarez, que había sido elegido por nuestro espacio político en el departamento capital. Se adujo en su momento la Cámara, a ver, ¿qué fue lo que se hizo en realidad? Una minoría en el Consejo Deliberante de concejales. Recordemos que el doctor Felipe Álvarez venía de ser viceintendente del departamento capital, habíamos compartido fórmula. Era, por lo tanto, el presidente del Consejo Deliberante. Cuando él es elegido, junto a otra persona, nuestro espacio ganó 2 bancas en ese momento, cuando es elegido diputado provincial, y él presenta su renuncia al cargo de viceintendente, un grupo de concejales le objeta, grupo de concejales afines al gobierno de la provincia con el cual estamos enfrentados políticamente. Le aduce, o sea, no le aprueba, hay un grupo de diputados, de concejales que deciden no aprobarle la rendición de cuentas que había presentado el entonces viceintendente, presidente del Consejo Deliberante. No solamente deciden no aprobarle la rendición de cuentas, sino que le hacen una denuncia penal diciendo que no había rendido cuentas. Lo cual era falso, él había presentado la rendición de cuentas. Todo un esquema absolutamente armado con la complicidad de la justicia, con la complicidad institucional de la provincia. ¿Para qué? Para que los diputados, al momento de tener que aprobar la incorporación, dijeran: no, este señor tiene una denuncia penal, teniendo una denuncia penal, tiene una inhabilidad moral que le impide ser miembro de esta Cámara. El miembro informante para eso, principal impulsor de la medida, fue el entonces diputado, actual gobernador, Ricardo Quintela.
¿En qué terminó la situación? En que él no fue admitido a la Cámara. No se trató de una inhabilidad moral, si lo hubiera, sobreviniente a su incorporación, porque él todavía no había sido incorporado. La causa era notablemente una causa judicial inventada a punto tal, meses después, el juez de la causa la archivó, porque no tenía ninguna razón de ser. Cuando ya estaba todo hecho, ya no lo habían dejado ingresar, punto. A llegar al campito, como decimos en la calle. O sea que este tipo de situaciones que si se pueden dar, se dan, claramente. Por eso lo que decía Alberto recién de la, por ahí, de la peligrosidad de que, violentando el principio sagrado de inocencia, se pueda llegar a situaciones como esa, que es un claro ejemplo desde nuestro punto de vista, y lo hablo, reitero, desde la absoluta subjetividad de haber sido un tema que nos llegara, que nos tocara directamente, personalmente. Puedo no estar siendo objetivo, puedo no estar siendo correcto, no es una opinión de la cátedra, es una opinión mía, pero fue un claro ejemplo de este tipo de situaciones que debemos evitar. Pero bueno, más allá de eso, las facultades disciplinarias de la Cámara entonces pueden ser corregir meramente a alguno de sus miembros o directamente excluirlo del seno. Un caso, ya te dejo a Alberto y me voy, un caso de exclusión de la Cámara por la inhabilidad moral que determinó la Cámara, en realidad por razones políticas, esto es siempre, cuando hablamos de inhabilidad moral, es una decisión política, claramente, depende de la moral de la mayoría, punto. Profesor, de la mayoría. profesor, disculpe, ¿no hay ningún remedio legal para esa situación? No. O sea, por más que haya puesto, o sea, no hay ninguno. No, no lo hay porque son cuestiones no justiciables. No, no es que no sean cuestiones, de hecho pueden terminar con la doctrina Bussi y Patti, podrían terminar en la Corte Nacional. A eso me refiero. Años después. Exacto. Digamos, exacto. Bussi. A ver, de hecho, el doctor Felipe Álvarez interpuso la acción ante la Corte. Es muy probable que la Corte le termine dando la razón. No sé, cuando Felipe se jubile, probablemente, o cuando nosotros, claro, mucho más lejos de todo. El caso anterior, histórico, que ocurrió en el año 2006, perdón, fue el caso de un diputado por el Departamento Capital que tuvo una actitud que fue conocida públicamente, que fue el caso, bueno, de que en un lugar en la calle tuvo necesidades fisiológicas que las desandó. Bueno, eso se tomó todo público y fue motivo suficiente para que la Cámara adujera que tenía inhabilidad moral para seguir ejerciendo el cargo. En realidad no es que hubiera tenido un problema fisiológico, en realidad que había tenido una noche, venía de una noche de divertimiento y eso le provocó esa necesidad fisiológica. Pero bueno, todo eso por la Cámara, pero en realidad era porque había una cuestión política subyacente, que era que, bueno, pero ocurrió en algún otro momento, y eso fue en el año 2006, con un diputado por el Departamento Capital. Eso es todo, muchas gracias por mi parte, gracias a todos, gracias a Alberto. Chicos, bueno, gracias Alberto también. Han tenido un día muy intenso porque han tenido la visita a la legislatura y no hemos tenido ocasión de comentarla. Yo me voy a tomar unos breves minutos para contarles qué es lo que tienen ustedes en la presentación actual de la materia, con lo cual, porque ya estamos en la última clase y por lo tanto no tiene sentido ahora seguir abundando. ¿Las dos aulas ven el cuadro ese?
Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahí en el cuadro arrancaron con lo que explicó Alberto, composición de la legislatura, inmunidades parlamentarias, inhabilidades, incompatibilidades, es muy sencillo, inmunidades, desafuero, facultad disciplinaria, también todo está en la Constitución, nos estamos basando acá, tienen que saber muy bien la Constitución de La Rioja, y después está lo que se llama proceso de formación y sanción de las leyes. Y cada uno de los pasos a ese proceso, la iniciativa, la Cámara de Origen en los sistemas bicamerales, la aprobación y los procedimientos especiales, todo eso está largamente explicado tanto para los sistemas bicamerales como unicamerales, en el texto que ustedes tienen para estudiar la materia. Y después, la última se refiere a las atribuciones de la legislatura, que lo van a ver con Analía en la primera clase posterior al receso. Así que, con eso, con formación del Poder Legislativo, estudiar 2 o 3 provincias bicamerales y 2 o 3 provincias unicamerales y a fondo La Rioja, inmunidades parlamentarias, proceso de formación y sanción de las leyes, que nos vamos a referir en la primera clase posterior al receso, para terminar con Analía el mismo día, la unidad 8, porque ella va a darles en la mañana las atribuciones de la legislatura. Y bueno, quienes vayan a rendir ahora en el turno, en cualquiera de los 2 turnos de junio o julio, por favor, contacto permanente, pidan, pregunten, escriban. Yo voy a estar atento al correo de la cátedra para las dudas que puedan tener. Quiero que ya las personas que han rendido 1 o 2 o 3 veces la materia ya se la puedan sacar. Han estado cursando ahora con nosotros, saben cuáles son los temas. Estamos en la mitad del programa, más o menos. Estamos en la unidad 8, a punto de terminarla, pero hay 2 del municipio, la 15 y la 16, que son muy sencillas. Normalmente los mandamos directamente al texto y vamos a arrancar a fondo. Vamos a terminar entonces la 8 con Analía, la primera clase posterior al receso. Así que, antes de cerrar esto, quiero que me comenten algo de cómo fue esta mañana, qué vivieron, qué sintieron, qué les pareció. Cuéntenme algo. Yo no pude entrar porque una amiga mía se accidentó anoche y tuve que irme al hospital a verla. Por suerte está bien, no le pasó nada, pero había estado acá en mi casa y había tomado alguna cosita y bueno, me sentí... Viste que uno le manda mensaje y le dice, llegaste bien, llegaste bien, llegaste bien. Eran las 1, las 2, las 3 de la mañana y no me contestaba. A las 8 de la mañana me dice, no llegué bien. Entonces tuve que salir corriendo a ver cómo estaba y no pude entrar a la reunión. Pero bueno, ¿cómo fue la experiencia? Cuéntenme. ¿Fueron? Muy buena, profe. La verdad que es muy buena. Porque, o sea, yo la verdad que a mí me pareció que se prestó a que uno le pregunte, a que uno... Y eso está muy bueno. Claro, o sea, hubo charla, hubo diálogo, un diálogo franco, amable. No, nosotros nos Sí, comprometimos. no se limitó solo yo pensé que iba simplemente bueno, a mostrarnos, pero ella después se prestó a que uno le pudiese preguntar. Está bueno, está bueno. Sí, porque la parte formal por ahí puede llegar a ser hasta
hasta un toque aburrida, si se quiere, ¿no? En realidad ha sido tradición de la cátedra, por iniciativa de Analía, siempre realizar una visita a la legislatura. Pero bueno, siempre faltaba mucha gente. En realidad hoy tuvimos 140 chicos ahí permanentemente, por eso que no quiero abusar tampoco ahora de la hora, porque sé que esta mañana muchos se quedaron hasta el final de la visita. Bueno, ¿la pasaron bien? ¿Fue agradable? Sí, la verdad es que sí. Profe, a usted, que la verdad es que muy linda experiencia. Bueno, excelente. Si podemos, vamos a... Gente que no tiene acceso a la legislatura, la verdad es que está muy bueno y yo súper agradecida. Bien, perfecto. Bueno, entonces nosotros nos alegramos por nuestra parte de haber podido auspiciar la reunión. De hecho, yo estaba casi convencido que lo íbamos a hacer con posterioridad al receso, pero bueno, nos pidieron si la podíamos hacer a partir de hoy. Antes de ayer hubo una presentación formal del programa junto con el rector y con Analía y con Florencia, así que siempre es bueno saber más y siempre pensamos nosotros que el peor enemigo de la democracia debe ser la ignorancia, seguramente. Por eso que yo soy tan fanáticamente sarmientista, aun cuando sé que La Rioja a Sarmiento no lo quiere mucho, porque un momento épico de nuestro federalismo se jugó entre el proyecto de la generación del 80 y los viejos caudillos federales del interior, y esto hace que muchas veces en un país habituado a pelearse por el pasado, en vez de juntarse a soñar y construir el futuro, genera debates y disputas que son por ahí no muy conducentes, pero mientras más sepan, mejores abogados van a ser y mejores custodios y defensores del derecho van a ser. Termina el primer cuatrimestre, no lo puedo creer. Ya no, cuando nos volvamos a ver, hace agosto, los que rindan, por favor, contacto permanente por el correo electrónico, y después, vía correo electrónico, les puedo pasar mi celular a los que vayan a rendir para que nos pregunten cualquier duda, cualquier problema. El examen escrito, los que rinden como no regulares, va a ser muy parecido a los que hemos venido tomando en los últimos tiempos, y los que rinden como regulares van a un oral que no tenemos bolillero electrónico todavía. Entonces les pedimos que preparen un tema, y a partir del tema que preparan, los vamos inspeccionando o evaluando, porque siempre son temas que están conectados, todo está conectado con todo. Entonces ustedes eligen un tema y lo exponen, y nosotros a partir de esa exposición vamos sondeando cómo la conectan con los otros temas de la materia. Así que bueno, chicos, lo mejor de lo mejor para las mesas, lo mejor de lo mejor para las vacaciones. Gracias por habernos acompañado y por estar acompañándonos. Gracias infinitas a Fabián Moreno, el hombre que se ocupa de que todos los miércoles a la mañana y a la noche podamos estar conectados y cómodamente conectados y muy bien conectados. Por supuesto, gracias a Analía y a Viviana y a Alberto. Y estamos en contacto permanente, ¿eh? Gracias, profe, igualmente. Nos vemos, gente, un cariño. Hasta luego. Un placer, profe, un placer. Adiós. Profe, buenas tardes. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, que te vaya bien.